buen día. Muchas gracias a Margarita, a todo el equipo por la invitación, a ustedes por su presencia aquí. Voy a intentar proponer una reflexión un poco imprecisa, un poco abierta, un poco a la altura de esta temporada de ansiedad política en la que estamos. Una temporada de ansiedad política no solo porque en el horizonte relativamente cercano hay unas elecciones que consideramos importantes, no solo porque estas elecciones aparentemente serán competitivas por primera vez después de mucho tiempo, sino una temporada de ansiedad política, a mi entender, principalmente porque no resultan demasiado claras las categorías que debemos utilizar para situarnos y entender nuestra propia época. En primer término, parecen poco claras o no autoevidentes algunas opciones con las que durante mucho tiempo interpretamos la realidad. ¿Es posible? ¿Tiene sentido todavía pensar la política en términos de izquierdas y derechas? Si es posible, ¿qué significa? ¿Qué le importa a unos y qué a otros? ¿O acaso, como también se sostiene, la opción es entre república y populismo? ¿Es ese el verdadero dilema de la Argentina actual? De la elección de una u otra de las alternativas como la principal dependerá no solo la extensión de las alianzas electorales, sino sobre todo el contenido del discurso político. No solo la identificación de con quiénes hay que hacer política, sino de qué política debe hacerse y para qué debe hacerse política. Para intentar encontrar la respuesta, creo que ayudará a identificar cuál es el principal drama de nuestro país. Identificar no en el sentido de descubrir cuál es el verdadero drama, sino en el sentido de ponernos de acuerdo respecto de cuál es el drama que a nosotros, un nosotros impreciso, pero que todos podemos cargar de sentido, cuál es el drama que a nosotros nos parece más importante, aquel que debe convocar nuestros mayores esfuerzos y recursos para tratar de solucionar. Para algunos, efectivamente, ese drama puede ser la larga supervivencia de la Argentina populista, para hacer una variación sobre el título del Perindongui, con todas las consecuencias que ello entraña sobre las instituciones, la sociedad civil, el cumplimiento de las normas, el carácter delegativo y autoritario de la democracia. Para otros, en mi opinión más trivialmente, ese drama puede ser en algunos momentos la inseguridad, en otros la inflación, en otros el tamaño del Estado. Yo creo que el gran drama de la Argentina es la desigualdad. La pobreza sin duda es dramática, pero el gran drama es la desigualdad. La crítica de la pobreza, y delante de Agustín no es necesario buscar más evidencias para afirmarlo, la crítica de la pobreza está haciendo su camino entre nosotros. La hace en buena medida gracias al trabajo de personas y organizaciones que desde hace mucho tiempo se ocupan política, académica y comunicacionalmente de hacer visible la pobreza y de hacer manifiesta su indecencia. Pero hablar de desigualdad exige que también hablemos de la riqueza.
y de la riqueza en nuestro país se habla muy poco. De hecho, no solo en nuestro país se habla poco de la riqueza. Hace pocas semanas Paul Krugman escribió: la libertad de expresión, la libertad de credo y el no estar sometidos a las necesidades y al miedo dan igual. Lo que los millonarios estadounidenses están pidiendo es algo mucho más importante: no estar sometidos a la crítica. Algunos de esos millonarios, dice Krugman, sugieren que todo aquel que diga algo negativo de ellos es como los nazis o como Stalin. Sí, hablar de la riqueza es difícil. Tiene, como se dice, mala prensa, o quizá ninguna, y lo convierte a uno rápidamente en un marxista trasnochado o en un resentido incurable o en una mezcla de ambas cosas. Pero hablar de la riqueza es imprescindible para hablar de la desigualdad y para hablar de nuestra democracia. Porque la desigualdad no se refiere solo a la terriblemente mala distribución de la riqueza y del ingreso, sino también a la desigualdad política. Desigualdad para hacerse oír, desigualdad para ejercer y exigir derechos, desigualdad de participación. Hay muchas razones para sostener que la desigualdad es el principal drama de nuestro país. Razones morales, éticas, filosóficas, políticas, si es que pudieran establecerse distinciones netas entre esas esferas. También hay razones puramente pragmáticas, atentas a la eficiencia económica. De hecho, hay un estudio que comenzó en Inglaterra y se extendió a diversos países, muy importante, que muestra cómo las sociedades disfuncionales lo son por sus tasas de desigualdad y no por sus niveles de pobreza o de riqueza, y muestra de qué modo sociedades pobres pero igualitarias son mucho menos disfuncionales que sociedades ricas desiguales. Por ejemplo, haciendo referencia a niveles de embarazo adolescente, adicciones, emprisonamiento, delincuencia, enfermedades psiquiátricas, la prevalencia de todos esos indicadores es mucho más alta en sociedades desiguales independientemente del nivel de riqueza que en sociedades igualitarias, independientemente del nivel de riqueza. No voy a detenerme ahora, por cuestiones de tiempo, en las razones que sostienen la afirmación según la cual la lucha contra la desigualdad debe convocar las mayores energías. Pero sí quiero señalar algunas cuestiones centrales que son las siguientes. Primero, los niveles de desigualdad de la sociedad argentina son propios de una sociedad oligárquica, utilizando el concepto en el sentido que le dio hace pocos años Jeffrey Winters en un libro titulado justamente Oligarquía. Es decir, no una sociedad de élites, tal como Wright Mills entendía la sociedad de élites, es decir, de personas influyentes en posiciones clave de poder, sino una sociedad gobernada por una pequeña minoría de personas extremadamente ricas, cuyo principal interés es lo que Winters llama defensa de su riqueza, para lo cual destinan inmensos recursos. A diferencia de las élites tradicionales que tenían una idea de sociedad, una idea conservadora o liberal, moderna o tradicional, la oligarquía actual no está interesada en los valores sociales, está básicamente interesada en defender, en proteger su riqueza de las demandas de otros sectores sociales. Es importante señalar también que la desigualdad no solo se refiere a la distancia de riqueza e ingresos entre los deciles extremos de la escala social, sino también a las diferencias adentro de los distintos niveles sociales. La diferencia que hay entre el dueño del taller textil y la costurera que trabaja allí en condiciones casi esclavas, entre el puestero del mercado de la salada y el adolescente changarín,
o entre el dueño del cuarto y su inquilino en una villa de emergencia. Que nuestra democracia no sea oligárquica exige que incluyamos en ella el ideal de justicia y el ideal de igualdad. Para que deje de ser una democracia oligárquica tenemos que incluir estos ideales. La idea republicana como opuesta de la idea populista no necesariamente incluye estos ideales, y es por ello que, en mi opinión, el drama prioritario no es el de la disyuntiva república-populismo, sino el de la desigualdad. Para resolver las instituciones, la salud de las instituciones, son lo que los sociólogos llamarían un factor de higiene, una condición necesaria. Pero la salud de las instituciones no es un objetivo en sí mismo. Es aquello que debe cumplirse para poder ocuparse del verdadero drama. De algún modo, la salud institucional es como el carácter estéril de un quirófano. Si no se cumple esa condición, difícilmente cualquier intervención que se haga allí adentro sea beneficiosa para el paciente. Pero no podemos convertir la esterilidad del quirófano en el objetivo de la práctica quirúrgica. Creo que la demanda por las instituciones olvida que al día siguiente de la instalación de un gobierno respetuoso de las instituciones hay que tomar decisiones sobre la distribución de la riqueza y del ingreso, que olvida que la pregunta central no es si se quiere gobernar con quienes quieren también ser respetuosos de la Constitución y de las leyes, sino si se quiere gobernar con quienes quieren quitar el IVA a los productos de primera necesidad para los sectores populares, con quienes quieren establecer un impuesto a la herencia o a las grandes fortunas, o a la renta sobre las transacciones financieras. Quiero decir, hay un día 2 de un proyecto político destinado a cumplir con un ideal de país. El día 1 es el de la salud institucional, pero el día 2 es el de qué se hace con una democracia que es cada vez más oligárquica. La sanción de la corrupción, y tengo a mi derecha a una abanderada de este reclamo y quizás a la primera persona que llamó fuertemente la atención sobre la necesidad de concentrar una gran energía en la sanción futura de la corrupción presente y pasada. La sanción de la corrupción es, en mi opinión, un aspecto clave, porque en su enunciado se establece la síntesis de las dos cosas que nos importan. La restitución de la ley de las instituciones, sí, pero también la lucha y el castigo de los oligarcas y de sus estructuras de defensa, es decir, la lucha contra los principales agentes de la desigualdad. En un libro reciente que ha tenido un impacto impredecible, el joven economista francés Thomas Piketty muestra cómo en numerosos países de los Estados Unidos, a Gran Bretaña y Francia, el ingreso del ahora famoso 1%, e incluso grupos menores que ese 1%, ese ingreso es la causa principal del aumento de la desigualdad. Pero esto le agrega una segunda revelación. La concentración de la riqueza tiene a lo largo del último siglo la forma de una U. Antes de la Primera Guerra Mundial, señala Piketty, el 1% más rico de los Estados Unidos y Gran Bretaña recibía alrededor de un quinto del ingreso total. Hacia 1950 eso se había reducido a la mitad, pero a partir de 1980 la riqueza comenzó a concentrarse nuevamente en los sectores de más altos ingresos y actualmente ese nivel de concentración es semejante al de un siglo atrás. Es decir, todo el esfuerzo de distribución del estado de bienestar de la posguerra se ha ido diluyendo. Pero la tesis principal del libro de Piketty no es solo que hemos regresado en términos de desigualdad de ingreso un siglo atrás, sino que estamos construyendo lo que él llama capitalismo patrimonialista. En el capitalismo patrimonialista,
los principales resortes de la economía no son controlados por individuos talentosos, sino por dinastías familiares. En una democracia oligárquica, como está haciéndolo la Argentina, ese capitalismo patrimonialista significa que las mejoras en la distribución del ingreso y de la riqueza son principalmente producto de dos factores: la herencia o el crimen, heredar o delinquir. No pienso solo en la gran riqueza, pienso también en la pequeña riqueza patrimonial de las familias. Y eso es exactamente lo contrario del ideal de sociedad que todavía muchos tenemos. Aun si somos, como yo lo soy, escépticos respecto del futuro, creo que este solo será mejor si hablamos con claridad de lo que nos importa. Y hoy es importante la lucha contra la desigualdad, y para ello no debemos hablar solo de la pobreza, sino también de la riqueza, de quiénes la tienen y de cómo se obtiene, y de cómo pensamos que debería distribuirse y crearse. A una sociedad dividida, por un lado, en herederos y criminales, y, por el otro, en personas que padecen un terrible temor por las incertidumbres de su futuro y el de sus hijos, a esta democracia oligárquica es posible y necesario oponer, para utilizar la expresión de John Rawls, una democracia de propietarios. Al drama de la desigualdad oponer el ideal de una sociedad más igualitaria y, por tanto, más justa. Gracias. Muchas gracias a los organizadores, a Margarita, a Milman, a todos los que nos han ido recordando este compromiso y han hecho posible que estemos acá, y por supuesto a ustedes. Yo en mi fantasía tenía presentes viejos congresos de mi vida y pensaba en una cosa más pequeña, y ahora veo que es casi un aula magna de una universidad o de los espacios públicos a los que estamos acostumbrados hoy. Y no hay sino que celebrar eso, sin duda, no hay sino que celebrarlo en circunstancias donde Alejandro comenzó con una palabra que me gustaría retomar, que es la palabra ansiedad. Ansiedad. En circunstancias donde se ve una cierta ansiedad en el campo político. Yo no diría que esa ansiedad se ve en el campo social, que más bien está no interesado de manera intensa y permanente en la política, pero se ve una cierta ansiedad en el campo político, que ha conducido en los últimos meses a malos entendidos y a contradicciones o conflictos que no deberían haber existido, que no deberían haberse abierto, digamos. Por ejemplo, la contradicción que implica en movimientos de origen progresista y de presente progresista pensar que es posible una alianza preelectoral con movimientos de derecha. Si ustedes ven el presente en el mundo, ustedes verán que efectivamente, como se dice, es la hora de las coaliciones. Y esas coaliciones son de dos tipos. Una coalición como la que puede ser el Frente Amplio UNEN, es decir, una coalición largamente trabajada, programáticamente trabajada, y yo diría más que programáticamente, en este momento diría ideológicamente trabajada,
ideológicamente trabajada. Los que entierran a las ideologías es porque tienen fuerte ideología. Los que dicen que no hay derecha ni izquierda es porque son de derecha. Yo diría, por un lado es el momento de las coaliciones de trabajar el Frente Amplio UNEN efectivamente como un frente que comparta principios, y este que ha sido mencionado acá me parece que es el principio que mencionó Katz acá, me parece que es el principio articulador, no la equidad, sino la igualdad como ideal de una sociedad. La equidad puede ser los capítulos que se recorren hacia un ideal que quizás no se alcance nunca, y porque nunca quizás se alcance, va a ser siempre un motor de transformación. La igualdad va a ser siempre nuestro motor de transformación. En esa base se arman las coaliciones. Y después existe otro tipo de coaliciones, lo vemos en Alemania, que después que se vota, después que todo el mundo, como decimos en criollo, se cortó las costillas, entonces ahí se verá si se tienen mayorías parlamentarias para aprobar un proyecto, si no se las tienen, cuáles son las condiciones en las cuales se sientan los partidos alrededor de una mesa. Pero después del voto. Después están los países inverosímiles, como es este, que se discute segunda vuelta antes de las primarias. Esto, la verdad, yo pensé, en eso no tenemos ejemplo en el mundo. Tenemos ejemplo de coaliciones programáticas e ideológicas en Uruguay, en Chile. Tenemos ejemplo de coaliciones postelectorales en Alemania, en Inglaterra hemos tenido ese ejemplo. La Argentina, como siempre, innovadora. Entra a discutir antes de las primarias si le va a pedir a no sé quién los votos en la segunda vuelta. Eso es completamente inverosímil. Desdiciéndose al mismo tiempo de algo que se afirma cotidianamente, que es que los partidos políticos y las dirigencias políticas están en crisis. Si están tan en crisis, ¿a qué esquina de la Plaza de Mayo acudiré para pedir votos que esa persona no tiene? A ninguna. Entonces, ese sí que es el caso argentino. Después antes de las primarias, discutir la segunda vuelta me dejó completamente, no anonadada, yo diría entusiasmada. Seguimos siendo verdaderamente inventivos los argentinos. Entonces, frente a esa ansiedad, recordar estas dos ideas de la coalición postelectoral para gobernar, lo que hace Merkel, mira los votos, los llama al Partido Verde por teléfono, le dice ustedes qué piden para entrar a la coalición. El Partido Verde dice tantas usinas más cerradas por año, Merkel dice tantas más no puedo cerrar, llama a los socialdemócratas, ustedes qué piden para entrar a la coalición, y ahí se arma, según las respuestas, la coalición en una república parlamentaria. Pero también se puede pensar estas mecánicas en una república presidencialista. Por tanto, hay que saber si Merkel gana las elecciones, o los socialdemócratas, o cuánto tienen los verdes, en el país que sea. Doy el ejemplo además porque se vio en 2 renovaciones parlamentarias seguidas esto. Entonces, la ansiedad es muy mala consejera de la política. Y yo daba el otro día en una reunión no tan grande como esta, pero grande, que organizó Solana, recordaba someramente, para bajar esto que Alejandro Katz llama la ansiedad, recordaba someramente la historia de los grandes partidos políticos de la Argentina. La UCR se funda, la Unión Cívica Radical se funda en 1891, repudiando el pacto Mitre-Roca, entre otras cosas, o sea que no siempre romper está mal. La Unión Cívica Radical formaba parte de la Unión Cívica, repudia el pacto Mitre-Roca, Alem y Irigoyen repudian el pacto Mitre-Roca y rompen la Unión Cívica. O sea que no siempre romper está mal, no vivamos bajo la amenaza manipuladora que cualquier discusión está mal, que cualquier fisura está mal, porque a veces
No hay otro camino, es el del origen de la Unión Cívica. No digo que hay que hacerlo todos los días y romper todos los días un florero para demostrar que uno es progresista. No, digo, a veces una ruptura es indispensable. Podríamos pensar también la ruptura de la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente cuando Frondizi y Balbín se enfrentan en elecciones nacionales. Eso es parte de la tradición radical y ahí quedaba claramente cómo esa ruptura era ineludible. Pero bueno, ahora estamos en un momento de unidad y de alianza. Pero recuerden qué pasado radical. Se funda en 1891, Alem se suicida en 1896 y Irigoyen llega a la presidencia en 1916. Es decir, se tarda más de 2 décadas. Ese partido nuevo que tiene que consolidar el estilo de una nueva dirigencia, no una nueva dirigencia porque venían de la Unión Cívica, pero que tiene que consolidar el estilo de una nueva dirigencia, tarda más de 2 décadas en llegar a la presidencia. Y llega con un problema mínimo, la transparencia del voto. Este es el partido que todavía hoy subsiste, persiste, no quiero usar un verbo que hable de subsistencia, persiste en la escena nacional. Segundo partido, el socialista. El partido tiene más de un siglo de existencia. Partido de las primeras leyes obreras de la Argentina, que son contemporáneas a la ley de residencia, son de las primeras leyes más que obreras laborales de la Argentina, son contemporáneas a la residencia, son de la primera década de este siglo y tiene un siglo de subsistencia y llega a gobernar una provincia mucho después. El peronismo se la puso difícil, sus divisiones internas se le hicieron difícil, no vamos a entrar en la historia, pero son partidos de larga historia. También uno podría decir que de larga historia el Partido Comunista en la Argentina, que no hay por qué expulsar de esta historia, digamos. También es un partido que tiene tantos años de existencia como el socialista, o pocos menos. Se me dirá, el peronismo no, se creó de súbito, es cierto, se creó de súbito desde el Estado, pero estuvo 18 años fuera, fue proscripto durante 18 años, no pudo participar en elecciones durante 18 años, tenía que encontrar en algunas provincias fórmulas que encubrieran la identidad justicialista o peronista de esos dirigentes. Fue proscripto de 18 años. Esperó 18 años. Sabemos cómo pudo persistir esos 18 años, no estamos haciendo una historia política, estoy haciendo una historia de las duraciones, estoy mencionando, ni siquiera haciendo una historia, es demasiado presuntuoso decir eso, estoy mencionando entre ustedes las duraciones de la política. Por tanto, nosotros los progresistas tenemos el tiempo por delante. Y lo dice alguien para quien ya no tiene ningún tiempo personal por delante. Pero nosotros los progresistas, como sujetos, tenemos el tiempo por delante. Las elecciones nacionales, cualquier elección nacional se puede ganar o perder. Lo que es necesario es los progresistas lo que necesitamos es afianzarnos. Veamos la historia del Frente Amplio uruguayo, veamos la historia de Lula, 2 veces perdió, ganó en la tercera. Veamos la historia del Partido Socialista francés cuando lo incorpora a Mitterrand como candidato, 2 veces perdió a Mitterrand, ganó solamente en la tercera elección a la cual se presentó como presidente y luego gobernó largamente, con gusto y disgusto del resto del Partido Socialista. Esa capacidad, la política es velocidad sin duda en la toma de decisiones, en la caracterización del momento, pero también capacidad de no ser esclavo del tiempo. Ojalá haya elecciones nacionales victoriosas dentro de 15 meses, ojalá las haya, pero no sería una tragedia que no las hubiera. Sobre todo lo que sería una tragedia es que hubiera una victoria sin principios. Y no digo principios. Alejandro ya mencionó un tema que a mí me obsesiona, pero que creo que se está difundiendo ampliamente en lo político, que sería una condición
del progresismo hoy, que es el tema de la corrupción y de la regresión hacia atrás, no hacia adelante. No se puede jurar ser bueno, hay que penalizar a los que fueron malos. Y entonces voy a entrar, porque esto ya quedó dicho, voy a entrar, para no tomarles demasiado tiempo, contra algo que, antes de definir dos puntos que para mí son fundamentales, del tema de la igualdad que mencionó Alejandro. Una pequeña introducción. Los acuerdos en política son fundamentales. Fundamentales sobre todo cuando no hay grandes partidos mayoritarios. O cuando no se compran esos espacios mayoritarios. Los acuerdos en política son fundamentales. Pero los acuerdos no pueden ser acuerdos baratos. Los acuerdos en los cuales los políticos coinciden, es decir, que la salud, la educación y la infancia y la vejez, etcétera, son muy importantes, son acuerdos baratos. No valen el papel en el que se firman. No valen el papel en el que se firman. Políticas de Estado no quiere decir que todos digamos que la educación es importante. ¿Quién osaría tener el cinismo de pararse y decir creo que la educación no es importante? Y otro que diga no, yo también creo que la salud no es importante. Nadie. Todas esas oligarquías mencionadas por Alejandro en su intervención firmarían innúmeros pergaminos diciendo que la educación, la salud, la infancia y la vejez, etcétera, son lo más importante del mundo. Eso no es un acuerdo. Eso no vale ni la tinta con la cual se firmó. Muchas veces temas importantísimos son logrados, resultados en temas importantísimos son logrados por el conflicto y no por el acuerdo. Se habla mucho de políticas de Estado. No conozco en la Argentina una política de Estado de más larga duración que la escuela laica, gratuita y obligatoria. No la conozco. Hasta el golpe del 30 se mantuvo casi intacta. Se variaron los sistemas pedagógicos, había ministros que preferían que las escuelas fueran pestalozzianas y otros ministros preferían que las escuelas fueran más alemanas, se variaron esos, pero no conozco de mayor duración en su núcleo que la de la ley 1420. Esa ley no provino de un acuerdo, provino de una derrota. Se derrotó el Partido Católico, perdieron en el Parlamento. No es que se sentaron el Partido Católico con el otro partido y dijeron mirémonos a los ojos y cantemos una que sepamos todos. No. O sea que quizás la ley de más larga duración, por lo menos hasta la década del 30, que tuvo la Argentina, es decir, una ley de casi 50 años, mediados de los 80 hasta la década del 30, y que después sus efectos siguieron haciéndose sentir en la Argentina, no es que después de la década del 30 desapareció los efectos de esa ley, sino que siguen hasta hoy. Esa vino de la resolución de un conflicto. Muchas veces eso se convierte en política de Estado cuando los partidos y los políticos las impulsan, sienten la verdadera representación de la sociedad y de lo que esa sociedad quiere, pide y necesita. Porque Massa tiene todo confundido. Massa piensa que lo que la sociedad pide es lo que quiere y es lo que necesita. No, a veces la sociedad quiere una cosa y necesita soluciones que ese sector de la sociedad no solo puede pensar. Entonces, no siempre eso sale de un acuerdo general. El sistema del welfare state inglés no salió de un acuerdo entre laboristas y conservadores en la posguerra. Salió de que los laboristas ganaban las elecciones y sacaban las leyes con los votos que tenían en el Parlamento, porque ese partido era muy representativo en los sindicatos, estaba formado por los sindicatos ingleses. Todavía no habíamos entrado en la tercera revolución del trabajo. Esos sindicatos eran enormes y tenían los votantes para dar el poder a ese partido laborista. Los conservadores nos decían, sí, estamos todos de acuerdo, fantástico, no hay nada mejor que un welfare state para todo el mundo. No. Y sin embargo, hasta Thatcher, hasta que hubo un nuevo acuerdo en el interior del Partido Laborista que se transformó,
en el New Labour, en el nuevo laborismo, persistieron con gobiernos conservadores y gobiernos laboristas. Porque fueron leyes que se votaron en un parlamento que respeta sus votos, que respeta sus mayorías. Eso quizás es lo que debamos conseguir como mejor institucional, parlamentos que respeten sus mayorías. Entonces, como no hay acuerdos baratos, es probable que tengamos que construir, que la Argentina tenga que construirse una fuerza política muy poderosa para atacar, para centrar en aquello que nos encamina a esta cuestión insultante, irritante, en la cual viven, no importa qué porcentaje de argentinos, siempre es muy alto, sepa o no el porcentaje de Capitanich, siempre es muy alto. ¿Cómo atacar eso? Que es la cuestión de la redistribución, y no solamente la redistribución por vía de la propagación de la metástasis de los planes sociales, sino la redistribución impositiva. Si hay un tema que los progresistas tienen que estar discutiendo hoy, es el cambio completo, la reforma completa del esquema impositivo argentino. Y para esto la tarea es política, porque tenemos sindicatos por un lado que dicen que los salarios no son ganancias, es decir, tenemos una serie de ronroneos equivocados, que no tienen nada que ver con un piso alto o un piso bajo de ganancias. Como siempre, uno podría decir que no reciben solo malas herencias. Del menemismo y de la gestión impositiva, una de las herencias que recibimos, además de todos los desastres que hizo en la Argentina, es un cierto encuadramiento fiscal de una parte de la población, de la ciudadanía que no estaba encuadrada, de la población, no de la ciudadanía que no estaba encuadrada. También eso ha continuado, por eso se dice en la Argentina la presión impositiva es muy alta. Es muy alta. Ahora, acá viene el problema impositivo argentino. Es muy alta ¿sobre quiénes? Sin duda que es muy alta sobre un salario de 18.000 pesos. No sé si es muy alta sobre un salario de 200.000 pesos mensuales que existe, no lo sé. No lo es seguramente. Entonces, la reforma impositiva ha tenido, no partimos de cero, estamos encuadrados. Antes de Cavallo, me molesta, quizás y molesta a muchos que yo mencione esto, antes de Cavallo faltaba una parte de la población estaba fuera de ese encuadramiento. Muchos de los que debíamos estar, estábamos fuera de ese encuadramiento. Pero esa reforma es indispensable. Y no preguntándose cómo voy a obtener la misma masa de recursos del año pasado, es que se comience esa reforma, sino ideando una sociedad donde los que menos tienen, para disminuir esa desigualdad de la que hablaba Alejandro Katz hace un momento, los que menos tienen paguen menos o nada. El IVA es sin duda un insulto. Sé que hay proyectos en diputados de sacar el IVA de la canasta básica, que me parece lo mínimo para empezar. Lo mínimo para empezar. El IVA debería ser devuelto a todos aquellos que tienen planes sociales. El aplauso es para los que tienen el proyecto, naturalmente. El aplauso es para los diputados que tienen el proyecto. Pero además, digamos, debería ser devuelto a todos los que tienen planes sociales. Punto. El IVA sobre los alimentos, no simplemente sobre la canasta básica, se devuelve por la misma vía bancaria a los que tienen planes sociales. Y no nos tenemos que preguntar en ese momento de dónde lo sacamos, porque sabemos de dónde lo sacamos. Sabemos de dónde lo sacamos. Sabemos que falta gente para encuadrar en esta estructura impositiva que empezó a encuadrarse en los 90. Sabemos que hay gente para encuadrar todavía en ella. Sabemos que
esas capas medias, hay capas medias todavía encuadrables ahí, y no voy a sacar un pañuelo para llorar sobre mi propia estructura, lo que me afecta a la estructura impositiva. Esto es fundamental. Progresista es hablar de redistribución. Los países que tienen las pirámides más achatadas, Dinamarca, van con un hacha a los señores que producen cristales de tercerísima generación que hacen los dinamarqueses y a los profesores y maestros con un hacha. Se devuelve, por supuesto, se devuelve salud, educación, etc. Se devuelve en un ingreso a todo niño dinamarqués o venga de donde venga, que tiene un ingreso importante y que muchas veces los dinamarqueses dicen lo usan para fumar porro, bueno, lo que sea, se devuelve. Los países que nosotros vemos con la estructura de desigualdad más chata, con la estructura más chata, son los países que tienen fuertes percepciones impositivas y que no dicen voy a empezar a pagar el día que el Estado se porte mejor, ni dicen que paguen los ricos, yo soy pobre, ni dicen, no, fuertes estructuras impositivas. Son muy igualitarios porque son muy igualitarios también en sus estructuras impositivas, no igualitarios en las alícuotas, naturalmente. Y la segunda cuestión contra los acuerdos baratos es la reforma del Estado. Yo creo que no, en lo que vemos va a ser muy difícil gobernar sin una reforma del Estado. No sé cuántos empleados, acá hay varios diputados, no sé cuántos empleados, cientos tiene la Biblioteca del Congreso de la Nación hoy, siendo que el Congreso de la Nación no es, como se dijo hace poco, la institución más dispendiosa. Acá hay capas y capas en este Estado. Este Estado está colonizado por dos factores muy importantes, y yo creo que uno de esos factores tenemos que hacernos cargo, el segundo tenemos que decir quién se debe hacer cargo. El primer factor está colonizado por capas y capas que hay dejado en la política desde 1983. Capas y capas que se quedan allí. Eso lo saben todos los que conocen una municipalidad, un consejo deliberante, etc. Uno. Empleados que además resisten, ¿dónde están? Lo que dice la Biblioteca del Congreso, el día que entren todos los empleados colapsa la biblioteca, que es muy buena por otra parte, es excelente, tiene una colección de diarios extraordinaria, yo he trabajado mucho ahí. Una pregunta ingenua, ¿cómo trasladar a alguno de esos empleados a la Biblioteca Nacional que tiene pocos bibliotecarios? Esa pregunta es imposible porque hay 5 sindicatos de un lado y 5 sindicatos del otro. ¿Quién pone el cascabel a este gato? ¿Quién pone el cascabel a este gato? No el traslado de bibliotecarios, sino quién pone el cascabel a la reforma del Estado desde el punto de vista de los trabajadores del Estado. Solamente partidos con un alto contenido social e igualitarista. Solamente partidos que puedan sentirse moral y políticamente autorizados a negociar con los sindicatos. Esos partidos, ese frente, esa organización son los que pueden empezar este largo camino. La jerarquía del empleado del Estado. Ser funcionario como se llama en algunos países a todos los empleados del Estado. Agregarse al Estado, como se dice en Francia, cuando alguien entra al Estado. Tener esos buenos agregados al Estado, esos buenos funcionarios es fundamental. Los otros que colonizan el Estado es el capitalismo. Ya de los trabajos de Jorge Schwarzer y Jorge Sábato en los años 80 marcan cómo el capitalismo argentino no empezó con Cristóbal López. No empezó con Cristóbal López a colonizar el Estado. Lo colonizaron desde el reparto de tierras en el último tercio del siglo XIX, lo colonizaron desde ese reparto de tierras en el último tercio del siglo XIX hasta los capitalistas en la década del 30. No empezó con Cristóbal López. Nosotros tenemos industrias truchas, industrias subsidiadas. El ejemplo máximo es el transporte, porque nadie quiere pelearse con gente más o menos simpática. Por eso, bueno, uno dice el transporte, Jaime, 149 muertos. Hay cantidad de subsidios, exenciones, etc. La trama de ese
de esa red de subsidios y extensiones llega desde la década del 30. Burguesías truchas, burguesías fundadas sobre el Estado. Esta es la cuestión fundamental, porque lo que necesitamos para encaminarnos a ese horizonte de igualdad es, sin duda, un Estado que pueda actuar, se pueda actuar con eficacia, que pueda actuar, que sea una verdadera burocracia de Estado. Yo sé que esto es fácil decir y que la descripción es conocida, sin embargo yo me la recuerdo todos los días y quisiera que la recordáramos todos los días. Redistribución por vía impositiva es fundamental. Si no, estamos mal redistribuyendo ingresos por vía de un sistema de subsidios y de planes sociales. La redistribución vía impositiva es fundamental porque le da a los ciudadanos la dignidad de su libertad. Saben que pueden hacer con eso, saben que son libres. Si no pagan, si no están los alimentos de los que tienen planes sociales con IVA grabados, saben que ese plus es parte de su libertad. Hannah Arendt dijo que es imposible ser libre en un sentido político si se vive bajo un estado de necesidad. La tarea es grande y quienes no somos políticos quizás hablamos con la comodidad y también yo diría con la inconsistencia del reclamo que hacemos. Quizás en eso nosotros ejerzamos también, o seamos también víctimas de la ansiedad. No somos políticos y por tanto podemos querer velozmente soluciones diferentes. Pero somos ciudadanos y pensamos que también esas soluciones diferentes son las que necesitan los políticos si quieren mantenerse como una élite, para decirlo de algún modo, como un sector significativo frente a todos los ciudadanos y en especial frente a aquellos ciudadanos para quienes las soluciones son más urgentes, porque de ellas dependen muchas veces la vida o la muerte. Muchas gracias. Bueno, en principio, ahora anda el micrófono. En principio, muchas gracias por las exposiciones. Mi nombre es Carlos Matos y soy del grupo de trabajo sobre discapacidad y equiparación de oportunidades del GEN, de acá de Mar del Plata. En relación a las dos exposiciones, y un poco uniendo las dos partes, en esa disyuntiva, en esa lucha por la igualdad, en la cual por supuesto coincidimos totalmente, más allá de la redistribución de la riqueza, más allá de la discusión impositiva, hay sectores que evidentemente no estamos entrando en la agenda porque no tenemos la suficiente masa crítica, a pesar de representar las personas con discapacidad el 10% de la población y de impactar sobre el 25%. Pero eso, en general, en la mente de muchas personas que ejercen la toma de decisión no figura. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué rol jugaría o cómo se articula, un poco por lo que decía Alejandro, el empoderamiento de determinados sectores? Porque con la redistribución únicamente no se empodera. No hay forma de empoderar redistribución. O sea, es por supuesto que es una base importante. Pero el abrir los canales de participación, por ejemplo, eliminando las barreras culturales, no solo las arquitectónicas, sino las culturales, las comunicacionales. Tener en cuenta, por ejemplo, la señalética y la semiología propia para las personas con neurodiversidad, cuando determinadas minorías no la pueden reclamar. ¿Cómo se puede articular desde el rol del Estado o desde qué estrategia se podría ensayar o ustedes sugerirían esa situación de empoderamiento, ya que la masa crítica no alcanza a meter este tema en la agenda pública?
Yo no tengo una respuesta muy concreta. Yo creo, sí quisiera hacer énfasis en un comentario que hice antes, y es: la desigualdad no es solamente una desigualdad en términos de riqueza o de ingresos, es una desigualdad en términos de ciudadanía también. Es decir, una desigualdad en la capacidad de tener voz, en la capacidad de tener existencia para hacer valer derechos, etc. No creo que todas las desigualdades encuentren un mismo camino de solución, pero creo que todas tienen que estar puestas en una misma esfera de problemas. No tengo una respuesta práctica, pero sí tengo un contraejemplo que me parece que puede ayudar a pensar sobre esto. En la biblioteca Miguel Ángel Arango en Bogotá, que es una gran biblioteca por muchas razones, hay en algunos halls internos instrucciones de circulación puestas en braille en la pared, en los accesos a las escaleras, por ejemplo. Y en una visita a la biblioteca le dije a la directora: qué bien pensado, y me dijo: no, esa es la demagogia pública. Vos sabés que ahí hay un cartel en braille, el ciego no lo sabe. Creo que digo, si bien yo no tengo una respuesta positiva, creo que hay que tratar de desarmar estos engaños que muchas veces tienen más bien que ver con problemas de tranquilizar conciencias que de actuar sobre realidades que son muy problemáticas. Yo quisiera sacarle un peso, sacarle el peso permanente que se deposita sobre lo político. Hay soluciones o caminos de soluciones o tramas de mejoramiento de problemas que no parten necesariamente de lo político, sino que a veces desembocan en resoluciones políticas. Hay cuestiones que salen de la sociedad, que es muy bueno que algunos políticos se interesen en ellas para reforzarlas en la sociedad, pero que empiezan en la sociedad y que son, yo diría, las cuestiones que uno llama culturales. La cuestión de los discapacitados es una cuestión cultural. Una cosa es que Macri tenga todas las veredas de Buenos Aires llenas de pozos en las cuales no pueden andar personas como yo, que por el momento camino con cierta normalidad. Una cosa es que eso suceda, y eso obviamente las rampas de discapacitados obviamente están en mal estado y estuvieron en mucho peor estado antes. Pero otra cosa es que los manteros se instalen sobre ellas. Ahí ya la intervención de un gobierno municipal es diferente. Que se instalen en el borde de las rampas es diferente. Entonces la que opera ahí es la cultura de la sociedad, no simplemente la cultura de los políticos. Los políticos tienen que tomar lo que esa sociedad propone para ciertas cuestiones y gestionarla. El ejemplo para mí, que no tiene nada que ver con los discapacitados, por favor que no se entienda, pero el ejemplo para mí funcionó de manera perfecta, fue la ley del matrimonio igualitario. Esa era una cuestión de la sociedad. Por eso salió tan rápido y fue tan aprobada en la opinión pública. Después los políticos tenían que votarla, por supuesto, pero fueron las organizaciones de la sociedad las que la sostuvieron en el debate. Cuando La Nación editorializaba en contra, me acuerdo el día anterior a la votación, acá los que votaron se deben acordar si el día anterior o la semana anterior, cuando La Nación editorializaba en contra, sin duda se necesitaba la resolución de los políticos, de los diputados en ese momento, pero la cuestión a veces se da por la sociedad.
Entonces, fíjense cómo fue la transformación. La Nación editorializó en contra. Yo dije, ¿qué va a pasar cuando empiecen los casamientos? Primer casamiento, cobertura de contratapa, pero de la revista Hola. La Nación entera contratapa, no sé quién se casaba con quién. Yo dije, bueno. Después los diarios se pasaron 3 meses cubriendo los casamientos, los matrimonios igualitarios. Entonces, esa cuestión fue porque los diarios, que no solamente responden a Mañeto, como dicen en 678, sino que responden también a su readership, a sus lectores, ya sea en internet o donde fueran esos lectores, los diarios descubren que es la sociedad la que sostiene eso, porque ya había estado en la televisión, Entonces, no todas las cuestiones uno tiene que tirárselas como un pedazo de carne cruda, páfate, al político sobre el escritorio, porque hay algunas cuestiones en el respeto a las capacidades diferentes y primero el reconocimiento de esas capacidades diferentes, son cuestiones que tienen que estar culturalmente insertas en la sociedad. Si no, lo que sucede son medidas políticas políticamente correctas que pueden no funcionar. Que pueden no funcionar ni conmigo, ni con nadie. Las medidas políticamente correctas no funcionan. Lo que funcionan son las buenas leyes que respondan a necesidades y que le den articulación jurídica a esas necesidades. Hay que descubrir esas necesidades en la cultura y sobre todo hay que meter esas necesidades también en la cultura. Uno podría pensar en las consecuencias positivas que ha tenido la representación por cuotas de mujeres en el Parlamento, o, para ir más atrás, la consecuencia revolucionaria que tuvo que el peronismo tuviera rama femenina, que ahí es la madre de ese borrego. Un partido que decide tener rama femenina. En cuanto ese partido decide tener rama femenina, ahí durante los 18 años de la resistencia había en todas las unidades básicas que bajo diversos nombres eran las típicas mujeres de la rama femenina, que las tengo acá en mi visión. Pero porque un partido tuvo esa iniciativa. Entonces, a veces las cosas vienen de la política y van a la cultura, yo diría rama femenina. Y a veces las cosas salen de la cultura. Matrimonio igualitario, yo no creo que el Parlamento argentino estuviera girando alrededor del matrimonio igualitario. De repente eso se pone en la cultura, lo pone en la televisión y eso se convierte luego en una ley fuertemente apoyada, ¿no? que tiene aquella, por supuesto, a partir de ahí corta a dirigente legítimo y después hace su negocio, como de todo hace su negocio. Pero se convirtió en una ley porque está muy anclada en la sociedad. Entonces, la cuestión de las capacidades diferentes y de cómo articular una política que contemple esas capacidades diferentes, ya si uno dice en favor de esas capacidades diferentes está pensando mal, sino que contemple esas capacidades diferentes. Tiene que ver también cómo se articula la política y cómo mira la política a la cultura. La intervención de Carlos Matos, en realidad, para reiterarle a él el agradecimiento que le hicimos ayer y contar un poco la experiencia que tuvimos en el día de ayer con Carlos. Carlos Matos nos dio ayer un taller, podría haber sido un taller de capacitación, yo me animaría a decir que fue un taller de reflexión, que perfectamente se integra con lo que hablaban Beatriz y Alejandro, y la convocatoria que nos hacía Carlos ayer es a pensar este gran dilema de la igualdad, de la búsqueda de la igualdad como horizonte, juntamente con la inclusión y la integración. Y ahí el llamado a la reflexión que nos hizo Carlos, para mí fue muy movilizador el taller de ayer y lo que voy a contar de ahora, es que es necesario pasar de las palabras a la acción. Y aquí es cuando los partidos políticos en particular, quienes pretenden disputar poder, están en la obligación de ir a la acción. Porque lo que nos demostró Carlos ayer es que hablamos de la integración, hablamos de la inclusión, hablamos de la igualdad y ningún partido político tiene sus plataformas volcadas para los discapacitados visuales. Entonces, ustedes se llevan hoy en sus carpetas, gracias al trabajo que Carlos ha elaborado,
por primera vez un CD donde está el documento político del FAP que se llama La Argentina que queremos en versión sonora para discapacitados visuales. Eso está en todas las carpetas. Esto está también, me dice el diputado Pablo Farías, que es el impulsor de esta idea, también está en la página del GEN para poder volcarlo. Y aprovecho entonces también porque el día lunes, pasado mañana, en la Feria del Libro a las 20:30, nosotros vamos a hacer la presentación del taller Luces de la cárcel de Ituzaingó, que es una cárcel donde hay un taller de las personas privadas de la libertad que elaboran los libros en braille. Ellos leen, traducen y elaboran los libros. Y entonces nosotros vamos a hacer la presentación de un trabajo extraordinario de integración entre lo que significa esto para las personas con discapacidad visual y para las personas privadas de la libertad. Eso vamos a hacer el lunes en la sala Roberto Arlt a las 20:30 en la Feria del Libro. Y termino con esto, que es otra de las cuestiones que fue central en el taller de ayer con Carlos, cuando él nos planteaba el tema del libro en braille. Por eso el título de nuestra presentación de la feria es el acceso al libro para las personas con discapacidad visual, y él nos decía ayer algo muy terminante. El libro no es un beneficio que se le da al discapacitado. Ahí es donde se necesita la acción de una política de Estado, porque el acceso al libro es el reconocimiento y la garantía de un derecho humano fundamental, que es lo que nosotros debemos hacer. Gracias, Carlos. Yo quisiera agregar algo que son dos escenas. ¿Y por qué algunos temas yo le doy tanta pregnancia a lo que sucede en la sociedad y en la cultura de la sociedad? Y son dos escenas que me pasaron, la última hace una semana. ¿Por qué es tan importante? Porque son tan importantes la ficción, los medios de comunicación, lo que se difunde en el cine. ¿Por qué es tan importante? No sé si ustedes recuerdan, los que son porteños quizás lo recuerden, que hace 10 años una maestra que llevaba a un grupo de chicos Down los quiso ubicar en mesas en un bar que queda frente al Congreso, en diagonal al Congreso, y que hubo una reacción en el público y en los dueños del bar. Bueno, hace muy poco se echó de un bar a dos chicas gay, alegando que su actitud era rara para un bar. Bueno, pero vuelvo a los chicos, no, los echaron. Hubo un escándalo, intervinieron los diarios, etc. Pero esos chicos los echaron, los sometieron a la humillación de ser echados. Hace una semana yo iba en el colectivo 118 y a la mañana, es un colectivo que tiene muchos colectivos, o sea que se puede ir sentado bien. Y en el primer asiento, cuando yo subo, veo que está sentado un chico Down de unos 16 años que viaja solo, lo cual ya marca un avance en la educación en esta sociedad bestial. Hace 20 años un chico de 16 años Down no viajaba solo en el 118 ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche. Que viaja solo. Bueno, yo voy a mi asiento y de repente veo que el chico prende un cigarrillo. Entonces digo, acá se va a armar conflicto, porque además la señora que tiene al lado hace así, con todo su derecho. Y digo, ¿qué va a hacer el colectivero? Y el colectivero trata al chico Down como hubiera tratado a un adolescente, quizás como hubiera tratado a un chico 2 años menor, yo después quedé pensando. Pero lo trata igual, le dice, me vas a dar el paquete ahora, porque a vos te conozco, si yo te quito el cigarrillo lo vas a volver a prender. Así que vos me das el paquete y yo te lo devuelvo cuando bajas. No hay ley que ponga esto, no hay ley que ponga este buen trato. Es decir, es el trabajo de la sociedad. Eso es un trabajo que va más allá de la política. Porque si no pensamos en estados totales.
El Estado tiene que apoyar a eso, no sé, darle la medalla. A mí me pareció que era una solución perfecta la del colectivero, perfecta. Quizás uno diría, esto no se lo hace a uno de 16, se lo hace a uno de 14, pero perfecta. Entre chicos down echados de la esquina del Congreso y 10 cuadras más allá de esa esquina del Congreso, porque yo iba por la calle Pueyrredón, 10 cuadras nomás, un colectivero dice, dame el paquete, te lo devuelvo al bajar. Son 10 años de una cultura que ha ido cambiando y que por supuesto los políticos se tienen que meter en ella, etc. Pero hay tareas que tenemos que hacer los seres humanos normales, no los políticos que son nuestros sacrificados o festejados superhombres y supermujeres. La cultura en la sociedad es fundamental. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le quería hacer una consulta y sobre todo a Beatriz, ¿cuál es su visión de esta institucionalidad de la ilegalidad que tenemos en nuestro país? Para graficárselo, esta semana pasaban por televisión las barras bravas que están hinchadas unidas que quieren ir al Mundial, por ejemplo, y tienen un representante legal quienes lo presentan tal cual fueran las carmelitas descalzas con una necesidad a cubrir. Todos sabemos públicamente que la mayoría de esta gente de los barras bravas son personas que delinquen, que tienen hábitos dentro de las canchas de fútbol, en algunos casos se habla de venta de drogas, de negociados por el estacionamiento, muchas otras cosas más. Ese es un caso. Y después este tema de la toma de terrenos, donde de alguna manera se toma gente para casi cosificarla, tomando estos lugares, y en realidad hay un puntero que es el que hace un gran negociado con esta cuestión. Y que los políticos que están administrando los gobiernos en estos momentos, lejos de tomar medidas en esas situaciones, prácticamente toman una postura más allá de la cuestión legal. Quisiera saber cuál es su opinión de esto. Bueno, hay que ser experta en ambas cuestiones, cosa que yo no soy. No soy experta en nada, en realidad. Hay que ser experta en ambas cuestiones, pero si uno simplemente sigue la historia de las barras bravas, se da cuenta que hay una mafia que no está simplemente... Que la mafia de las barras bravas reproduce una mafia que está muy por arriba y que tiene sede en la AFA. O sea que eso lo sabe todo el mundo. No estoy develando un secreto de familia que el señor Grondona con los presidentes de los clubes, menos Vélez Arfield, es responsable de un funcionamiento. Además de que barras bravas hay en todos los lugares del mundo, pero la cuestión es cuando están trenzadas con los clubes. Un experto inglés comentaba hace muy poco tiempo, cuando se le preguntaba cómo se habían sacado de encima, las hinchadas inglesas eran terribles. En la década del 80, en la década del 90 eran terribles. Y efectivamente, con una mezcla de cultura, represión, etc., las hinchadas inglesas hoy son señoritas. Pero el experto inglés decía, nosotros tuvimos una ventaja, no estaban ni las autoridades de los clubes ni la política mezclada con las hinchadas. O sea, no había ningún Tony Blair utilizando las hinchadas. Entonces, de repente yo me entero, no voy a dar el nombre, ni siquiera voy a dar la circunstancia, me entero que de un club muy chico de la B, en la B no es chico, pero es un club chico, cuya barra yo pensaba que estaba exenta hasta el momento, porque conocía dónde paraban y porque conocía gente que había estado en la barra. Me dicen, pero vos sos tonta, ahora trabajan para Granados. O sea que no estamos hablando de los grandes clubes, estamos hablando de todos. Ahí hay una responsabilidad que tiene que ver con la organización de fútbol y tiene que ver con la política, además de otros rasgos que son culturales abajo. Y hay expertos
periodista de Clarín que sabe todo eso, de eso, y hay expertos, y además las barras son especialistas en son expertos y expertas, porque la que entró en Independiente la hicieron saltar por los aires, y sabía esa mujer, y la hicieron saltar por los aires, duró 6 meses. En cuanto a la toma de tierra, yo creo que hay que analizar en ese caso por caso. Hay caso por caso y sujeto implicado por sujeto implicado. Hay una serie de gente que está desesperada, que va con lo único que tiene, lleva esas 4 cositas que tiene y las arriesga en la toma de tierra, va con una cocinita, o con un televisorcito, con 2 colchones y con sus hijos, y las arriesga en la toma de tierra, porque está desesperada. No le prometieron a un departamento en Palermo chico, le prometen que vaya a tomar tierra, o sea, entonces está desesperada, donde ellos ya no caben, está desesperada, va. Y bueno, y está sin duda el sistema de punteros. Hay que analizar caso por caso y actor por actor en eso. Voy a recordar una frase famosísima de Marx. Una mujer que va con sus 4 hijos, su cocinita y su televisorcito a tomar parque indoamericano no tiene para perder sino sus cadenas. Y los responsables de que no tenga otra cosa para perder sino sus cadenas somos la sociedad, son los capitalistas, es la desigualdad. Nadie lleva 4 chicos, un bebito y un televisorcito porque simplemente el puntero le dijo te vas a mudar de barrio y acá vas a estar bomba. No. Entonces ahí hay que analizar caso por caso, ver cómo está organizado el sistema delincuencial, lo que mencionaba, esas fracturas que mencionaba Alejandro, es decir, cómo el que le alquila el departamentito en Villa 31 está separado por una tenue fractura social que a veces es sentida como muy profunda. Esas son las fracturas que se sienten como más profundas al mismo tiempo. Largos estudios en Francia se han hecho en los últimos 30 años sobre cómo aquellos que resienten y resisten más los planes igualitarios son los que por un poquito así no los tienen. No son los de más arriba, sino aquellos que ven que el vecino lo tiene y ellos no, y dicen, bueno, no sé en Francia qué dirán, no dirán todos estos negros, dirán todos estos árabes, tienen los planes y yo no los tengo. Entonces esas fracturas también hay que analizarlas, pero pensar que hay gente en la Argentina que no tiene para perder sino sus cadenas, para usar la frase de Marx, que de vez en cuando vale la pena recordar porque además es muy linda. Yo quisiera hacer un muy breve comentario complementando lo de Beatriz y en respuesta a esa inquietud. Y es el siguiente, creo que está demasiado instalada en la Argentina la idea de la anomia, que es una idea importante que cuando Nino la presentó fue una idea muy productiva para entender lo que estaba ocurriendo en la sociedad argentina. La idea de la anomia boba de Nino en su famoso libro País al margen de la ley fue reveladora. Pero creo que lo que tenemos que tratar de tener en cuenta es que en verdad siempre hay legalidades que se van construyendo allí donde hay otras legalidades que desaparecen. Hay sistemas que funcionan, hay sistemas que sustituyen aquellos sistemas de interacción que nosotros querríamos privilegiar y que creemos que son los buenos. Pero no es que no hay sistemas que regulan los intercambios. Quiero decir, la corrupción policial pequeña, que es venta de seguridad, producción de inseguridad para vender seguridad, genera sistemas locales en los que todos los que participan conocen los códigos. A nosotros nos provoca mucha angustia la incomprensión de códigos que funcionan adentro del mundo de las barras bravas, en su relación con la política, en su relación con los clubes, pero lo que estamos viendo es la construcción de sistemas autónomos que están por debajo y en paralelo de sistemas organizados, mucho más visibles y en una escala mayor,
que son los que querríamos ver desplegados en la sociedad. Me parece que la idea del salvajismo dificulta entender qué es lo que está realmente pasando en Argentina. Gracias Beatriz, gracias Alejandro por ser amigos de nuestro debate. Quiero quizás finalizar con una última pregunta para ambos. Tengo que ser sincero con Beatriz, lo he conversado en su casa, así que hoy quiero hacerlo con todos nuestros amigos de la provincia de Buenos Aires. Pero mi pregunta va referida a, durante todo este proceso, lo que llamamos kirchnerismo, tuvo de alguna manera una alianza con los sectores medios, con los sectores medios sociales. La igualdad no solo es, y sí seguro es parte de incluir y de igualar a los que menos tienen, pero también hay desigualdades, sin ninguna duda, en los sectores medios. Esa igualdad se dio en parte en la búsqueda de bienes económicos que tuvieron esos sectores medios durante un lapso de este tiempo, y también fruto de un relato que, para decirlo en términos psicológicos, simplificaba la culpa de esa clase media, donde decía el gobierno: yo me ocupo de la pobreza, yo me ocupo de los derechos humanos, yo me ocupo de problemas que ustedes no se ocupan, pero a los cuales sí los perturba mentalmente. ¿Cómo una fuerza como la que nosotros estamos intentando construir debe repensar, quizás para ese sector, que en definitiva termina resolviendo la política en la Argentina, que son las clases medias? ¿Cómo debemos pensar y recrear una ilusión para esos sectores, para poder trabajar, para poder convencer y que nos miren a nosotros y no a otras apuestas que repiten lo mismo del pasado con caras un poco más rejuvenecidas, pero que no son otra cosa que la repetición de modelos que ya han cansado a la Argentina? Bueno, ahí está la clave, porque en este país las elecciones se ganan con sectores medios. País altamente urbanizado y que además en los sectores rurales son sectores medios, una parte importante de los sectores rurales son sectores medios, y un país de alta concentración urbana, sin duda que esa es la pregunta. Para la cual se han necesitado diferentes respuestas en la Argentina. Para la cual se han necesitado diferentes respuestas en la Argentina. Incluso uno podría decir, alguien que evocamos hoy, Frondizi, llegaba con una respuesta para los sectores medios. Llegó con votos también peronistas, pero llegaba con un bagaje de cuestiones que interesaban a los sectores medios. La cuestión del autoabastecimiento petrolero, que es como lo llamó Frondizi, hoy sería equivalente a una extracción con respeto a la naturaleza y a lo ecológico de materias primas. O tal como lo llamó Frondizi en 1956, 57-58, hoy sería equivalente a un mensaje para capas medias. O sea que casi todos los gobiernos han tenido como estrategia, casi todos los que llegaron al gobierno han tenido como estrategia los sectores medios, y el peronismo aprendió su amarga lección. El peronismo aprendió su amarga lección. El peronismo no había, incluso en muchos casos no había concitado los votos ni de aquellos sectores medios y de aquella burguesía pequeña más favorecida por él. Había industriales pequeños que eran tremendamente gorilas, pese a que sus fábricas crecían y pasaban de tener 7 obreros a 14. Está en la historia de la industria eso. Las fábricas pasaban de 7 obreros a 14 o a 20 y ellos seguían gorilas. El peronismo no tuvo esa respuesta en los sectores medios, pero aprendió la lección, después de 1955, en el kirchnerismo, que en efecto es un discurso, yo diría, casi exclusivamente para sectores medios. Casi exclusivamente. Toda la temática de derechos humanos, tal como aparece en el kirchnerismo, es un discurso casi exclusivamente para sectores medios.
por supuesto, llega a los sectores populares, se interpela, pero es ahí donde está dirigido. El kirchnerismo aprendió esa lección. Uno podría decir, Menem lo hizo de otro modo. Menem lo hizo con la convertibilidad y el consumo de los sectores medios, pero el kirchnerismo no solamente fue el consumo de los sectores medios, sino que el kirchnerismo es un discurso de los sectores medios al cual es muy difícil renunciar. Es un discurso que da dignidad a la política en los sectores medios. Somos los que descolgamos el cuadro. Y entonces uno tiene que empezar con la historia antigua. Pero escúchame, descolgar el cuadro. Una cosa era hacer el juicio a las juntas en 1985, otra cosa era descolgar el cuadro. Hoy acá ustedes nos han permitido hacer la historia antigua y hablar hasta del pacto Mitre-Roca, pero uno cuando hace política o cuando se dirige el campo político no puede decir todo el tiempo una cosa era de colgar el cuadro en el 2004 y otra cosa era hacer el juicio de las juntas con los represores y los terroristas de Estado en el ejército, con poder de fuego, con la gente con los soldados que iban y venían Entre Ríos, con el otro que no llegaba nunca para reprimirlos. Ese teatro de títeres en que se vivió de manera terrible. Entonces, los sectores medios han encontrado un discurso, y sobre todo los jóvenes ahí, yo entiendo que es un discurso extremadamente respetable, han encontrado el discurso de una mujer que dice todas las mañanas todos y todas, como si eso garantizara la igualdad. Yo nunca digo todas y todas, es más, digo uno debe pensar, uno debe decir, nunca digo una y uno, bueno, nunca digo todas y todas, pero todas y todas pone el cliché cultural, si ustedes quieren, a lo cual yo me refería antes, pone el cliché cultural. Desde ahí arranca con ese cliché cultural. Como dijo un famoso empresario de la televisión, parece una actriz madura de la televisión, es decir, tiene el estilo de la televisión, otro cliché cultural que es fundamental para los sectores medios, es fundamental. La frase fue, es una actriz de polka. Es una frase extraordinaria, verdaderamente extraordinaria, de una inteligencia extraordinaria. Pero esto todo sería muy frívolo y sobre esto no vale la pena ni siquiera escribir. Lo fundamental es que le dio a los organismos ese lugar. Y los organismos, madres y abuelas, comieron madres le quitó visibilidad a todo lo que no era Madres Bonafini, le quitó visibilidad a Nora Cortiñas, que anda ahí resistiendo, le quitó visibilidad incluso al poner los organismos adentro del Estado, le quitó visibilidad incluso a nuestros premios Nobel. Los argentinos somos tan exitistas, aunque sea por exitismo, tendríamos que estar pensando en Pérez Esquivel todas las mañanas, le quitó visibilidad a nuestro premio Nobel, cooptó de una manera complicada, que hasta un kirchnerista puro y duro como Berbisky denunció a Abuelas, hizo desaparecer a familiares, quiero decir, le dio, una vez que están en el Salón Blanco todos los días, esas dos organizaciones, el resto desaparece. Y eso le da una reverberación simbólica bestial a los sectores medios. O sea, ¿cómo hacemos? Es difícil. Solo que se corte el consumo de manera drástica, que es lo que uno no puede desear, porque uno que dice a la mañana cuando se levanta de mal humor, ojalá que no te puedas ir nunca más a Mar del Plata y ahora me vas a contar si la votás o no. Pero eso uno no lo puede desear. Yo quisiera complementar lo de Beatriz, que es claro, como siempre, y mucho más potente, pero hay un tema que a mí me parece que es este. Sin duda el menemismo gobernó con las clases medias, subsidiando el consumo suntuario de las clases medias, quiero decir, el whisky importado barato para todos. El kirchnerismo hizo populismo de clases medias, y la idea de populismo de clases medias, que me parece que es una definición muy buena, es de Maristina Esbampa, no es mía, pero básicamente el kirchnerismo fue un populismo de clases medias. ¿Qué es lo que está implícito en esto del populismo de clases medias?
lo que está implícito es una idea de la temporalidad. Beatriz habló de la temporalidad de la política, y el kirchnerismo tiene una fuerte idea de la temporalidad de la política, que se agota en el acto. Y ese agotarse en el acto se traduce en la fiesta del consumo. El manejo de la escena del consumo del kirchnerismo fue extraordinario porque articuló la sustitución de importaciones, un mito de las clases medias desarrollistas argentinas que todavía creen que llegaron a ser clases medias por la sustitución de importaciones, la industrialización, que es un complemento de esto, el desprecio de la riqueza agraria, sobre la cual, sin embargo, en buena medida se fundó ese festival de consumo. Quiero decir, esta idea del consumo articuló todos los mitos que estructuran, si a esto le agregamos el manejo de la escena de los derechos humanos y la manipulación de los organismos, se explica en buena medida el éxito de estos largos años de kirchnerismo. Ahora, el kirchnerismo, el consumo se estructura sobre un incremento, una mejora en la distribución del ingreso y una empeora en la distribución de la riqueza. Es decir, se levanta el ingreso nominal de las personas a un punto y con un esquema fiscal y crediticio que obliga a que ese plus de ingresos se destine a consumo de corto plazo. Consumo de televisores, cuyo resultado cae en la inmensa bolsa de los pocos fabricantes de televisores protegidos en Tierra del Fuego que lo que hacen es armar partes importadas de China. Cada puesto de trabajo de Tierra del Fuego le cuesta al Estado 1 millón de pesos por año, por lo que el Estado deja de recaudar de impuestos o subsidia directo o indirectamente. Y entonces todos los televisores que se han comprado en estos años para satisfacción inmediata de esas clases medias contentas con el kirchnerismo se convierte en una mayor concentración de riqueza en pocos fabricantes o proveedores de servicios que van desde los servicios públicos subsidiados o el transporte hasta los bienes de consumo. Y yo creo, y mencioné en mi presentación un concepto que a mí me parece que es muy importante y que quisiera instalar, que es un concepto forjado por John Rawls, que es uno de los más grandes filósofos políticos del siglo XX, que es la democracia de propietarios. Quiero decir, salir desde el progresismo con un discurso de expropiar la riqueza de los multimillonarios es un discurso viejo porque es viejo para la sociedad, aunque para mí no lo sea. Quiero decir, y yo dije, y estoy totalmente de acuerdo con Beatriz, el problema es fiscal. Digo, ¿qué hacemos con el IVA? ¿Qué hacemos con el impuesto a la herencia? ¿Qué hacemos con el impuesto a las grandes fortunas? ¿Qué hacemos con el impuesto a la renta financiera? Etcétera, 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 etcétera. Pero todo eso importa para crear una sociedad de propietarios. La relación de inquilinos con propietarios de vivienda durante el kirchnerismo es la peor desde que existen estadísticas. Es decir, que este populismo de clases medias lo que hace es dar dinero para comprar televisores, pero no crédito para tener casa. Y la propiedad de la vivienda es la principal forma de capturar con certidumbre el futuro. Quiero decir, nadie tiene una cierta certeza sobre su bienestar y por tanto sobre su autonomía como sujeto respecto del futuro si no tiene una vivienda. Bueno, una política de vivienda, una política de distribución de riqueza, una política de convertir no la sociedad de pequeños propietarios a la francesa, de una pequeña burguesía mezquina, pero esta idea de democracia de propietarios, de distribución de la riqueza, transfiriéndola en vivienda, la riqueza concentrada, esos son discursos que yo creo que desde un pensamiento progresista hay que tratar de ir articulando bien.